Second Life y los mundos virtuales como escenarios educativos. Vamos a comenzar con este tema que es de mucho interés y de actualidad. Es un tema relevante en la educación universitaria y obviamente en la educación primaria, básica y secundaria. Estos ambientes virtuales son propicios para que el estudiante pueda experimentar y aprender de los errores si se presentan o no. Principalmente vamos a hablar de Second Life. Es una plataforma virtual de las más grandes en este momento en el mundo cibernético. Fue creada para proveer un ambiente de inmersión en el cual el estudiante pueda realizar o tener vivencias, experimentarlas, disfrutarlas y aprender de ellas. Es una plataforma de código abierto en donde cada participante puede modificar su usuario a gusto con pocas líneas de código. Normalmente es de uso gratuito, hay algunas islas, como las denominan ellos, que son pagas para algunas universidades que quieran utilizar la plataforma como medio de enseñanza o aprendizaje para sus diferentes estudiantes. En la parte de lo que es gratuito, solo basta crear un usuario y agregar un avatar, que es un elemento o figura que representa al usuario en ese mundo. Es un mundo virtual en donde se puede interactuar con otras personas sin ningún problema. Es muy utilizado a nivel mundial por mucha gente. Y abro paréntesis, real. Mucha gente en la actualidad lo utiliza eh, por muchas situaciones, algunas de ellas de escape, algunas de ellas para estudiar, aprender o simplemente vivir en un mundo o interactuar con otras personas que puedan en cualquier momento ofrecerle información, intercambio de información u otro tema relevante. El lema de Second Life, Your World, Your Imagination, lo que significa tu mundo, tu imaginación. Esto quiere decir que el límite es nuestra mente, nuestra imaginación. Según eso no tenemos límites. Podemos expandir nuestra mente con cuidado, obviamente. En caso tal podemos perdernos en ese mundo. Considero yo que mal usado el ambiente nos haría perder o sí, perder un poco de vista la realidad. Sobre todo para personas débiles de mente, en que una buena situación por X o Y motivo los lleva a vivir en este mundo. Second Life en la educación es como el tema principal. Muchas universidades y empresas están utilizando Second Life para la formación, incluyendo universidades como Harvard, Oxford, universidades en Puerto Rico, Maga, Vigo y Salamanca. En el 2007 se empezó a usar Second Life para la enseñanza de idiomas. La enseñanza del inglés como idioma extranjero ha conseguido una presencia a través de varias escuelas, incluyendo British Council, que ha tenido un enfoque en Teen Second Life, la versión de Second Life para adolescentes. Además, el Instituto Cervantes de España tiene también una isla en Second Life, o sea, tiene una sección de la plataforma para ellos. Obviamente estas islas son pagas, no son gratuitas. S Language 2008 es la segunda conferencia anual para la educación de idiomas utilizando los mundos virtuales como Second Life. Se encuentra una lista más completa de proyectos educativos en Second Life, incluso unas escuelas de idiomas en la página web de Syntex. ¿Qué significa esto? La estamos usando, se usa la plataforma, hay entidades ya a nivel mundial que las utilizan, que las rigen, o en muchos casos pues que toman como base esta plataforma para todos sus aplicativos, módulos de enseñanza y todo lo relacionado con virtualidad.
Ofrece un entorno único y flexible para los educadores interesados en la enseñanza a distancia. Ofrece la posibilidad de usar simulación en un entorno seguro para acrecentar el aprendizaje experiencial, permitiendo a los usuarios practicar habilidades, probar nuevas ideas y aprender de los errores, como llamémoslo así, es el punto principal de esto. Aprender, permitir que el usuario pueda experimentar, pueda ver nuevas alternativas, pueda disfrutar al mismo tiempo del aprendizaje y sacar buen provecho de ella. Ventajas: romper las barreras de la distancia. Aunque otros ambientes virtuales en la actualidad pues permiten hacer eso, son de monousuario, llamamos así. ¿En qué sentido? No permite interactuar con otras personas. Posibilidad de incluir diferentes formatos de multimedia en las clases virtuales. En este momento hay diversidad, hay mucha información relevante que podamos utilizar. Formatos de video, audio, texto, animaciones, todo esto que permite al usuario en cualquier momento de apoyarse en su aprendizaje. Motivación. Se puede motivar al estudiante permanentemente para que experimente por su propia cuenta. Y por último tenemos un muy importante: exportar lo realizado. Desventajas: en las escuelas de la vida real hay más posibilidades de resolver problemas cuando algo falla. En el caso tal, digamos, en este caso, una presentación en PowerPoint, si falla, el profesor puede en cualquier momento dictar la clase utilizando lo que se llaman fotocopias. Se puede continuar, previamente las tiene para, en caso de contingencia, poder ofrecer esta alternativa. Problemas tecnológicos: puede fallar el sistema, la velocidad. Internet es fundamental acá por el hecho de que en muchos casos es de constante comunicación, es en vivo o es en línea. Entonces necesitamos buen internet. En la vida real, llamémoslo así, la enseñanza es posible recibir información de otros estudiantes y que puedan nutrir la clase. Obviamente, cuando se presenta un problema en la vida real, podemos abordar mucho más rápido este problema y darle una solución, ¿sí? Fuera de Second Life vamos a encontrar nosotros otros tipos de elementos. Pero antes de eso veamos la parte de las conclusiones. Pues al menos esta es parte de Second Life. La herramienta como tal ofrece una serie de alternativas para la educación. Se debe tener control de ella de manera que nos ayude a la misma y no se desvíe de su objetivo como tal. Las universidades deberían tener acceso a esta plataforma para impartir algunas de sus clases en donde el estudiante pueda manifestar su creatividad y no limitarlos a lo físico. Es muy positivo la combinación de esta herramienta con otros complementos o como complementos para las clases virtuales, ¿sí? Y como les decía, tenemos otros tipos de mundos virtuales que se pueden utilizar para la parte de educación. Los mundos virtuales se conocen como ambientes multiusuario virtuales. No solo, no solo son un sistema que permite la participación, sino que también se trata de un espacio colaborativo de alto nivel, de simulación, de comprobación de hipótesis, de interacción, de creatividad y desempeño. Los mundos virtuales son fenómenos recientes que permiten a las personas encontrarse e interactuar con otros en una variedad de entornos en línea. Cada usuario es capaz de contribuir o construir un entorno o un ambiente donde navegue a través de una figura 3D o avatar. En los mundos virtuales monousuario, el estudiante realiza un aprendizaje individual interaccionando con el computador. Esa es la ventaja que trae estos mundos virtuales. Es muy similar al Second Life. No es similar, es de la misma familia. Simplemente aquí estamos hablando de pronto en forma genérica acerca de los mundos virtuales.
Sin embargo, en los mundos multiusuarios, estos pueden interactuar unos con otros. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea más completo, al poder compartir experiencia y disponer de un profesor que les guíe. Al analizar los procesos de aprendizaje que se generan en programas educativos en mundos virtuales, se parte de la hipótesis que el proceso de aprendizaje en un mundo virtual es similar a aprendizajes en entorno real. Es muy real. Personalmente lo uso en mis clases o laboratorios de informática, donde trabajamos con máquinas virtuales en donde podemos generar ambientes de trabajo, ambientes de producción y que se puedan asemejar a la vida real. Realizar los talleres o laboratorios, sacar las conclusiones y determinar si es viable o no es viable implementar algo para esa empresa. Las ventajas, como tal, costos, ubicación, compromiso, costos por la parte es económico, la ubicación es que no hay fronteras y el compromiso es que obliga a que el estudiante se comprometa a seguir las pautas o a que él mismo interactúe y pueda completar sus estudios. Normalmente se asignan a los estudiantes las tareas y actividades en la misma manera que se haría en una aula real, pero con mucho más margen para la experimentación. Aquí es donde se pueden probar las cosas y explorar de qué manera sería más difícil o imposible en una situación real. Análisis de casos, análisis situacionales, qué pasaría esto, qué pasaría si hacemos esto, qué pasa si hacemos aquello otro. Inconvenientes. Principalmente es controlar el sistema. Exige un tiempo de aprendizaje para poder controlar el mismo. Esto quiere decir que para poder llevar a cabo un uso responsable es importante que todos los elementos del sistema educativo sepan cómo utilizarlo y cómo controlarlo. Esto se supone en un cierto tiempo y un esfuerzo por parte del estudiante y obviamente del mismo profesor. Requiere una conexión a Internet constante. Esto hace que aquellos que no dispongan de esta red no tendrán acceso al sistema educativo. Pues obviamente hoy en día es relevante, digamos, en nuestras casas tener un acceso básico a Internet para poder hacer uso de todas estas plataformas. De lo contrario, vamos a estar bastante incomunicados. Reticencias por parte de los agentes educativos. Todavía hay mucha gente y alumnos que no les gusta este ambiente. Ellos dicen o aseguran que se vuelve muy impersonal, que no aprenden nada, que necesitan al profesor al lado, que necesitan los compañeros al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso simplemente es por el hecho de no conocen bien la herramienta, no conocen bien la parte buena que puede ofrecernos estas herramientas. Decía de preparación del docente, ya no podemos improvisar. Aquí ya tenemos que tener un derrotero a seguir, tenemos que tener todas las alternativas a la mano, los materiales, tenemos que informarnos, los argumentos como tales del profesor tienen que estar basados en hechos, en temas válidos, en referencias, en consultas. No podemos llegar allá a improvisar. Características de los de los mundos virtuales como recursos educativos. Presencia social, tenemos la presencia cognitiva. eh, Hablando en la presencia social, tenemos la parte de la enseñanza en línea. O sea, nos dice que ha sido descrita como la habilidad del alumnado de proyectarse social y emocionalmente. En la cognitiva se refiere al proceso mediante el cual el alumnado lleva a cabo su aprendizaje. Por esta razón, al analizar el uso que se les va a dar, hay que tener en cuenta el modelo educativo que se les imponga. La interacción es un elemento básico de la enseñanza virtual. Sin embargo, no es suficiente para que se produzca un aprendizaje efectivo. En este sentido, los docentes son facilitadores del aprendizaje que orientan el proceso. ¿Por qué usar un mundo virtual en la educación?
Fomentan el aprendizaje significativo, permiten el feedback instantáneo, inmediatamente yo puedo hacer retroalimentación, exigen el aprendizaje cross-curricular, son medios experimentales, permiten crear comunidades alrededor de un juego. Por eso, hablando de Second Life, sirve mucho para el aprendizaje porque de manera de tipo juegos, el estudiante puede asimilar mucho mejor los conceptos. Y tenemos mundos virtuales en la educación como otras áreas, escenarios de comunicación, herramientas de desarrollo, bibliotecas y museos, activismo estudiantil, centros virtuales y etcétera, como podemos ver ahí o apreciar. Hay muchas formas donde podemos utilizar estos elementos sin ningún problema. Mundos virtuales educativos destacados: ActiveWorks, Photosphere, OpenScene, If, SmallWorks, ScienceScene, EricTask, Key, etc. Son muchos, todos a nivel mundial. El OpenScene está muy recomendado, es gratuito y se puede acondicionar a cualquier universidad o entidad que necesite o requiera de hacer uso de estos mundos virtuales. Como conclusiones, los ambientes virtuales para aprendizaje son relevantes en la educación, son una herramienta muy poderosa al lado del docente y al lado del estudiante. Este último con la gabela de poder experimentar y aprender de sus posibles errores que cometa. El hecho de poder interactuar con otras personas en un aula virtual nos permite ser social y aprender de los demás, así sea por medio de estas plataformas. Muchas gracias, no creo que sea más, esperando que haya sido claro el tema.